Estábamos hablando con Samuel Hoyos Mejía, él es representante a la Cámara en Colombia por el partido opositor Centro Democrático, es además integrante de la Comisión Primera Constitucional. Volvemos a saludarlo, acabamos de empezar con usted a analizar lo que había pasado en Caracas, el anuncio oficial de las dos delegaciones, pero ahora venían las palabras del presidente de Colombia, teníamos que hacérselas saber a todos nuestros televidentes. Quería preguntarle sobre algo con lo que más o menos terminaba el presidente Juan Manuel Santos, pero que muchos pueden pensar que podría ser el comienzo de algo que estaría destinado a fracasar, en el sentido de que dice, van a comenzar estas conversaciones, las acabamos de oficializar, pero todavía no tenemos fecha, porque van a comenzar en Ecuador tan pronto queden resueltos unos temas humanitarios, incluido el secuestro, porque no se puede hablar de negociaciones mientras el Ejército de Liberación Nacional todavía tiene personas secuestradas. ¿Hay personas secuestradas? ¿Cuántas? Y entonces, ¿por qué se oficializan estas conversaciones si todavía no hay fecha, porque no están las condiciones dadas? Por eso, Eva, decía que el presidente Santos nuevamente le miente a los colombianos. Hace 2 horas, la tía del policía Héctor Germán Pérez anunció que recupera la esperanza de que su sobrino sea liberado. Ha sido secuestrado por el ELN, es decir, siguen teniendo personas privadas de la libertad, y el gobierno había dicho que era una condición sin la cual no se podía iniciar una negociación, pero aún así lo ha hecho. Lo mismo con el secuestro de Ramón José Cabrales, que él mismo ha denunciado que su familia se vio obligada a pagar una suma económica importante para su liberación. Esto demuestra que el ELN no tiene una voluntad de paz. La semana pasada, en el paro armado, asesinaron a 3 policías, tumbaron una torre de energía, quemaron 2 buses. El ELN ha sido una de las guerrillas más sanguinarias de Colombia, y son responsables sus cabecillas y varios de sus dirigentes de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad que esperamos que no queden en la impunidad. Hay que recordar que el ELN ha sido responsable de derramar más de 150 millones de barriles de petróleo, afectando el medio ambiente en Colombia. Ha volado en promedio 1 vez por semana el oleoducto Caño Limón Coveñas, que es uno de los principales oleoductos que tiene Colombia. Entonces, estos son hechos que no pueden pasar por alto. Yo veo muy difícil para el gobierno del presidente Santos llevar a cabo 2 procesos de negociación simultáneamente. Sí. Con las FARC no han logrado llegar a unos acuerdos muy claros y muy concretos. Todavía hay unas zonas grises en las que no se han podido poner de acuerdo. El presidente Santos había anunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el 23 de marzo firmaría un acuerdo de paz, pues eso evidentemente ya no se dio. Representante, sí. Quiero preguntarle por unas palabras también del presidente Santos, donde dice que los procesos de paz son muy distintos con la FARC y con el ELN, que al final el fin del conflicto es uno solo, pero que los procesos de paz van a ser distintos. Y en ese marco, pues efectivamente no se está realizando este proceso de paz como con las FARC en Cuba, que es un lugar alejado de Colombia, sino que estamos hablando de Ecuador, que tiene una frontera muy porosa con Colombia, y también de Venezuela, donde se ha denunciado que vive el comando central del ELN. ¿Qué implicaciones tiene un proceso de paz cuando la frontera territorial donde se está negociando es tan estrecha? Pues hay que recordar que tanto el gobierno de Ecuador como el gobierno de Venezuela han permitido que la guerrilla del ELN y la guerrilla de las FARC tengan presencia en sus territorios, y el narcotráfico, la mayor producción de cocaína colombiana sale a través de Venezuela, en alianza con miembros del ejército y del gobierno venezolano. Eso pues es una posición de debilidad para el gobierno colombiano, negociar en países que son afines a estas guerrillas, y esto pues es un hecho público y notorio. Mientras ellos hablan de paz en Cuba o ahora en Quito, en Colombia los cultivos ilícitos han aumentado en un 44%, según la Casa Blanca y las Naciones Unidas. El ELN entendió que era muy efectiva la estrategia de las FARC, que mientras negocian con el Estado colombiano y hablan de paz, pueden seguir delinquiendo
en Colombia y el gobierno ha cesado en la persecución judicial y la persecución militar a estos delincuentes. Pero lo más difícil de llevar dos negociaciones de manera simultánea es que cuando el gobierno logre llegar a algún acuerdo parcial con alguna de estas dos guerrillas, ese será el punto de partida de la otra. Entonces se van a aprovechar de la debilidad del gobierno de Juan Manuel Santos para hacer exigencias y sin tener que entregar nada a cambio. El gobierno del presidente Santos ha perdido la confianza y el respaldo popular de los colombianos. Hay que recordar que la reciente encuesta de la firma Jan Haas muestra que el 87% de los colombianos desaprobamos la gestión del presidente Santos y de su gobierno, así como la manera en la que está llevando a cabo los diálogos de paz. Pues Samuel Hoyos Mejía, representante de la Cámara en Colombia por el partido opositor Centro Democrático, integrante de la Comisión Primera Constitucional. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y espero que el gobierno en esta negociación no se equivoque y no garantice impunidad para estos criminales.